vamos a ir preparándonos para hablar de un libro que editó UNR Editora y que es Aborto y Misoprostol, historia de una pastilla. Este libro se va a estar presentando este viernes a las 18 en Mal de Archivo, que está en Urquiza 1613. La autora de este libro es Natacha Mateo, que va a estar acompañada en la presentación por Virginia Giacosa, periodista feminista, por Paula Bota, que es médica generalista y además integrante de la Cátedra del Aborto en la Facultad de Medicina y de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Como decíamos, la presentación será el viernes a las 18 en Mal de Archivo, pero estamos ya en contacto con Natacha Mateo, que es socióloga y doctora en comunicación y, por supuesto, la autora de Aborto y Misoprostol, historia de una pastilla. Natacha, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, sos de Mar del Plata, ¿no? Soy de Mar del Plata, así es. Bien, ¿estás ahí en este momento? ¿Vivís en Mar del Plata actualmente? En este momento vivo en Mar del Plata, trabajo en Mar del Plata, pero voy a estar viajando el viernes para Rosario para estar en la presentación del libro, compartiendo ahí con Virginia y con Paula. Exactamente. Bueno, en primer lugar preguntarte un poco cómo surge esta inquietud para hacer un poco esa historia del misoprostol, de esta pastilla. ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue la motivación? Sabemos que es parte de que es tu tesis, pero ¿cuál fue la motivación? Mira, la idea de la tesis surgió en realidad la primera vez que tuve una caja de misoprostol en mis manos, que fue en el 2010, acompañando a una de mis amigas a abortar. Y ahí nos enteramos que el misoprostol era un protector gástrico que también servía para hacer abortos. Y ahí surgió mi primera pregunta de ¿por qué es un protector gástrico? ¿O quién dice que es un protector gástrico? Y ahí empezó toda una pregunta en torno a cómo se construyen las indicaciones de los fármacos, de las drogas, de las tecnologías biomédicas, y un poco a partir de ahí es que empecé a rastrear la historia del misoprostol hasta llegar a los primeros ensayos de laboratorio, donde un grupo de científicos estaba en Estados Unidos diseñando prostaglandinas sintéticas. Y ahí un poco empiezo a narrar la historia de cómo surge el misoprostol y cómo después llega a América Latina. Claro, ¿y eso fue más o menos en qué año, el origen, digamos? El diseño del misoprostol fue en el marco de un proyecto de un laboratorio estadounidense en la década del 70. Recién en los 80 lo inscriben en la FDA en Estados Unidos, que es como la ANMAT de Estados Unidos. Lo inscriben y empiezan una serie de ensayos preclínicos, sí, para que salga al mercado. Ahora, a mí lo que me resulta interesante como de ese proceso es pensar cómo descubren o diseñan una prostaglandina sintética que sirve para dos cosas. Por un lado es un protector gástrico y por otro lado es un inductor de contracciones. Y son estos científicos los que lo inscriben en la FDA como un protector gástrico que no se puede usar en mujeres embarazadas por generar contracciones. Entonces, esa primera inscripción es la que lleva a que después todos los ensayos preclínicos y clínicos se hacen en el campo de la gastroenterología y no para eventos ginecobstétricos. Claro, ¿y cuándo cambia eso en ese trayecto, en esa historia? ¿Cuándo empieza a modificarse eso de que no es solo un protector gástrico? En América Latina, por lo menos las primeras que usan sus usos como inductor de contracciones son las mujeres del nordeste brasileño. Son las primeras que ven en una caja de misoprostol que no se podía usar en mujeres embarazadas por resultar abortivo, y son las primeras que lo empiezan a usar justamente con esos fines. Y esos son los primeros registros de uso de misoprostol con fines abortivos, son justamente del nordeste brasileño y se pueden rastrear a partir de historias clínicas de mujeres que llegaron con abortos en cursos a los hospitales de Brasil. Natacha, buen día, Julia te saluda. Pensaba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigue esa ruta hasta llegar a la Argentina? Digo, ¿cómo desde el nordeste brasileño, desde Estados Unidos primero, el nordeste brasilero después, cómo termina haciéndose esa línea que hace que el misoprostol llegue a la Argentina bajo este tipo de uso? Mira, lo que tiene de particular el caso de Argentina es que es totalmente distinto el caso brasileño, porque los profesionales, porque en Argentina se empezó a usar como un inductor de contracciones, pero lo empezaron a usar los ginecólogos y las ginecólogas para inducir contracciones en el trabajo de parto. Es decir, se empieza a usar como un inductor de contracciones, pero no como un método abortivo, sino como un inductor de contracciones en el parto o incluso para expulsar embarazos detenidos.
Pero entonces la trayectoria de la droga en Argentina es diferente al caso brasileño y justamente por eso tiene una serie de particularidades donde ya desde los 90 está el misoprostol en el sistema de salud. Claro. Solo que con otros usos. Y recién a partir del 2000 se pueden rastrear experiencias de uso abortivo del misoprostol. Pero esas experiencias que se rastrean en los 2000 ya también están entramadas con profesionales de la salud que empiezan a darle misoprostol para abortar a mujeres de forma clandestina, que empieza a haber una circulación clandestina del uso del misoprostol. Todo esto previo a la conformación de las colectivas feministas que hicieron un montón de dispositivos, ¿sí?, de acompañamiento en situaciones de aborto. Claro, sí, pensaba cuando vos ibas hablando en Socorristas en Red, digamos, hubo me imagino otras, pero también estas colectivas que fueron haciendo esa circulación que sea más accesible también en un punto, y por otra parte también a medida que fue pasando el tiempo contando y sistematizando un poco esas experiencias, ¿no? Exactamente, lo que sucede también es que durante los 2000 lo que no había era una posología clara sobre el uso del misoprostol. No estaba claro cómo se usaba el misoprostol, justamente porque no había habido ensayos clínicos sobre su uso abortivo. Claro. Entonces, como que el primer evento que hay ahí es una colectiva que es Lesbianas y Feministas por la Discriminación del Aborto, que publica un libro que se llamó Todo lo que querés saber sobre cómo hacerte un aborto con pastillas, en el 2010, que ese libro fue un poco dentro del movimiento feminista y de los espacios activistas, como la circulación sobre cómo hacerse un aborto con misoprostol de manera segura. Y esa experiencia donde ellas tenían también una línea telefónica donde asesoraban sobre el uso del misoprostol es lo que también después se va replicando y empieza a tomar otras formas, y después se crea a los años Socorristas en Red, justamente como una colectiva a nivel nacional de acompañamiento a personas en situación de aborto. Claro, Natacha, ¿cómo te va? Buen día. Respecto del debate legal en torno al misoprostol, ¿estuvo desde siempre o cómo se fue dando? Desde aquella historia primera, cuando era un protector gástrico en Estados Unidos, hasta nuestros días. ¿Cómo fue ese vaivén y esa discusión en torno a lo legal, del uso o no? Mira, en los 80 en Brasil la discusión como el uso del misoprostol siempre estuvo asociado al aborto. El misoprostol estuvo muy entramado con la discusión sobre lo legal. Ajá. En Argentina también, el misoprostol era ilegal y durante mucho tiempo se pidió receta por triplicado, pero en realidad el estatus del misoprostol o los usos del misoprostol recién se aprobó por la ANMAT para su uso ginecobstétrico con el debate parlamentario del 2018. Claro. Entonces, antes se usaba misoprostol en los centros de salud con diferentes paradigmas, desde las consejerías de reducción de riesgos y daños hasta después el protocolo de interrupción legal del embarazo. Entonces ahí yo planteé justo en el último capítulo como una discusión en torno a cómo se construye la idea de legalidad, un poco para pensar, bueno, ¿quién dice que es legal cuando vos tenés una ANMAT que te dice que no, pero después un protocolo de ILE que dice que se usa misoprostol para abortar? Entonces, bueno, ¿cómo se va entramando la discusión entre lo legal de las drogas y sus usos, como se llama off-level, que como son sus usos por fuera de las indicaciones prescriptas? Claro, sí, sí. Bien, y pensaba también, ya estamos hablando de misoprostol, estamos también conociendo que cada vez es más accesible, ¿no?, acceder a la medicación para la ley para la interrupción voluntaria y legal del embarazo, ¿no? ¿Cómo, no sé si en el libro abordás algo de la actualidad? O, bueno, me imagino que también igual el trayecto de la investigación te debe haber llevado a, bueno, conocer un poco cómo se va haciendo accesible o no en diferentes lugares. Sí, yo un poco para realizar el trabajo de campo de la investigación conocí experiencias de todo el país. Entrevisté a profesionales de la salud de diferentes provincias, a activistas feministas de diferentes provincias, incluso a mujeres que abortaron a lo largo del país, un poco con la idea de poder dar cuenta de las diferencias regionales. Es decir, no era lo mismo el acceso al aborto o a la interrupción legal del embarazo en provincias como Santa Fe o como Buenos Aires que en otras provincias del norte de Argentina. Entonces también como que intenté dar cuenta de esa heterogeneidad para pensar el acceso al misoprostol, que es una heterogeneidad que sigue vigente. Mi libro termina en el 2020, claro. Un poco, mi idea original era terminar con el debate parlamentario del 2018, y mientras lo estaba escribiendo se legaliza el aborto en 2020, entonces un poco como que estiro ese proceso para pensar ahí el cierre, y termina ahí, pero un poco sí lo que fui viendo después es cómo esas diferencias geográficas que existían previo a la legalización
siguen existiendo post-legalización. Claro. Sí, justamente pensaba eso, Natacha, de si pudiste hacer algún tipo de seguimiento o tenés contacto con esas personas a quienes entrevistaste para saber cuál es quizá hoy la situación, teniendo en cuenta que el gobierno nacional y que todo el tiempo estamos denunciando muchas veces la falta de estos medicamentos en centros de salud, digamos, o las complejizaciones que aparecen, o las trabas que aparecen al momento de querer acceder al derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Sí, por lo pronto con muchos de los profesionales de la salud con los que entrevisté o con los que he ido charlando en los últimos años, un poco lo que ven es la dificultad de acceso a las medicaciones que pasa con el misoprostol, pero pasa con otro montón de drogas que en este momento no están disponibles en los sistemas de salud o que dependen de que las provincias se hagan cargo de esos programas. Hay como un vaciamiento en general del sistema de salud que afecta a la interrupción voluntaria del embarazo, pero que no es particular con la interrupción voluntaria del embarazo, sino que es una problemática más general del sistema de salud. Claro. Claro, bien. Natacha, bueno, queríamos agradecerte esta charla y por supuesto invitar a todos para que se acerquen este viernes a las 18 ahí a Mal de Archivo, que está en Urquiza 1613. ¿El libro se puede conseguir y ya está en librerías? El libro está en librerías, fue editado por la editorial justamente de la UNR, así que entiendo que se puede conseguir y que también, si no, en la página web de la UNR están los puntos de venta. Bien, perfecto. Así que vamos a chequear ahí. Mientras tanto... Y seguro que el viernes se pueden conseguir en Mal de Archivo, así claro. Por supuesto, pueden acercarse a la presentación del libro y charlar un poco ahí con Virginia, con Paula y conmigo, y de paso se llevan el libro. Ahí estamos. Bueno, te agradecemos este contacto, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.